Amables televidentes, qué bueno contar con todos ustedes en Propuesta Semanal. Tenemos muchos temas de interés para todos ustedes, señores. El caso de Bolivia. Vamos a analizar todo lo que ha pasado en Bolivia. Todo. Pienso que debemos vernos en el espejo de Bolivia. Pero también tenemos aquí el caso del voto automatizado, de la auditoría al voto automatizado, de la coalición de partidos de oposición que se han unificado en términos de candidaturas senatoriales. Nuestro invitado en el día de hoy es el doctor Félix Hernández, médico. Él fue director del hospital Dr. Nayarias Lora, pero él no viene a hablar de medicina. Él viene en su condición de vocero del partido La Fuerza del Pueblo. Bien, vamos a ver el caso de Bolivia. Lo primero es que tomar como punto de partida que Evo Morales es un individuo meritorio. Evo Morales era un campesino indígena. En Bolivia, las familias aristocráticas gobernaron ese país desde la independencia. El indio fue marginado. A la etnia que pertenece, los aymara, que pertenece a Evo Morales, es el 48% de la población. La población blanca apenas representa un 10%. Entonces, ese campesino, sin ninguna preparación, dirigente sindical, él era presidente de los cocaleros, porque en Perú, desde tiempos inmemoriales, se cultiva la coca, la cocaína. Pero allá la usan en las alturas, los indígenas mastican la hoja de coca y eso los ayuda a soportar las inclemencias del tiempo. La gente en la ciudad toma té de coca. Yo tomé té de coca. Entonces el cultivo de coca es una cosa normal, común y corriente. Evo Morales era un líder cocalero. Él se afilió al movimiento hacia el socialismo, ganó una diputación y después en el año 2006 este indígena gana las elecciones con el 52% de los votos, en primera vuelta. En Bolivia, la primera vuelta lo que los rige es, para que haya segunda vuelta, entre el que está en primer lugar y el que está en segundo, tiene que haber más de 10 puntos de diferencia. Muchas esperanzas. Hay que reconocer que Evo Morales se manejó bien en términos de la macroeconomía. Bolivia es una de las economías que mejor desempeño ha tenido en Sudamérica. Él disminuyó la pobreza, él aumentó el empleo, nacionalizó los recursos naturales. Los indígenas dejaron de ser marginados. Él los integró al gobierno. De hecho, él trasladó el palacio, del palacio tradicional que se llama el Palacio del Quemado porque sufrió un incendio. Él lo trasladó a otro sitio con símbolos indígenas porque él era muy indígena. Actuaba de acuerdo a su raza. ¿Qué ocurre? Bueno, a Evo Morales le picó el síndrome latinoamericano de creerse imprescindible e insustituible. Él lo eligen en el 6. Él en el 9 logra modificar la Constitución. Ese fue el primer paso. Y él crea lo que se llama el Estado Plurinacional de Bolivia. Y entre otras cosas, en esa Constitución se establece que él podía reelegirse por 2 periodos de 5 años. Entonces, fácilmente Evo Morales, él fue de nuevo a elecciones en el 9. Y entonces salió electo para el periodo 9-14. Se volvió a reelegir noviembre del 14 hasta octubre ahora del 19. Él no podía reelegirse. Entonces él convocó a un referéndum en febrero del 2016 para preguntarle al país si estaba de acuerdo o no con su repostulación. Perdió el referéndum. Apretado, sí, 51 a 42, pero perdió.
Pero la cosa no quedó ahí. Él al año siguiente apeló al Tribunal Constitucional, que era de él, porque ya Evo Morales tenía su Congreso, su Tribunal Constitucional y su Tribunal Electoral. Ese tribunal se despachó con que la prohibición de reelección que decía la Constitución y que había dicho el referéndum, eso violaba los derechos humanos de Evo, por lo cual él podía reelegirse de manera indefinida. Oigan esto, oigan esto. Y en enero de este año el Tribunal Superior Electoral dijo que sí, lo habilitó. Él va a elecciones ya con una pérdida de popularidad. Pero aún así, él iba a quedar en primer lugar, pero iba a una segunda vuelta. ¿Qué ocurre? Durante todo el proceso de conteo, ojo, el voto en Perú es por boleta, no es automatizado ni electrónico, es por boleta. El MACO tuvo en la transmisión. ¿Qué pasa? Hasta el 95% de los votos computados había una segunda vuelta. Claro, en la segunda vuelta, otros 6 partidos se iban a unir a Carlos Mesa. Ahí hubo una interrupción del conteo y después en el 5% restante la tendencia cambió y gana Evo Morales en primera vuelta. Cualquier parecido con República Dominicana es pura coincidencia. Lógicamente la oposición se tiró a la calle, hubo 3 semanas de protestas y él accedió a que una misión de la OEA vinculante fuera a examinar los resultados. La OEA envió 37 técnicos de diferentes países y participó también la organización Ethical Hackers, es decir, hackers que son éticos. ¿Qué detectó esa comisión? Primero, en el orden tecnológico, ellos decían que había un servidor vamos a decir que es una computadora, que se llamaba B01, que no estaba diseñada para computar los votos, pero que fue utilizada para computar. Pero que cuando se interrumpe el conteo, entonces una computadora o un servidor B020, ajeno, afuera, al exterior, fue el que comenzó a computar. Y ese fue el que le dio el triunfo. Ese servidor no era parte del tribunal, ni de la empresa auditora, ni nada. Ellos señalan una serie de irregularidades. Hubo un algoritmo, el logaritmo, el método de ritmo. Y ellos concluyen en la parte tecnológica que sencillamente no hay condiciones. Por lo descrito previamente, el proceso estuvo reñido con la buena práctica y no se han respetado los estándares de seguridad. Nunca se pudo explicar dónde era y qué era ese servidor 020. Pero ¿qué pasa? Cuando ellos se van a las actas, porque esto es lo que se llama una auditoría forense, ¿qué ocurre? Ellos cogen 333 actas, en las cuales había votado el 100% de la gente. Y en algunas, el partido de Morales, había sacado el 100%. ¿Qué cosa? Cuando ellos buscan, ellos detectaron que en algunos casos se verificó que todas las actas de un mismo centro habían sido completadas por la misma persona. En ocasiones se constató que esa persona era el representante del MAS. Es decir, empezaron a poner a votar. Cualquier parecido con lo que pasó en el sur aquí es pura coincidencia. También ellos dicen, eso solamente es en esa muestra, no sabemos lo que pasó en el resto del país. La cadena de custodia deficiente. Pero miren qué interesante. Yo quiero que el director nos coloque el gráfico. El gráfico donde se ve, eso muestra la evolución de los votos. Fíjense que del 20% en adelante se mantiene la tendencia. Fíjense la rayita que usted ve ahí, eso es a partir del 95% de los votos, la votación de Morales sube. ¿Qué ocurre?
que en el último 5% de los cómputos, de 290.000 votos, Morales ganó 175.000, el 60%. Y Carlos Mesa solamente obtuvo 69.000, el 23.8%. ¿Qué dicen ellos? En otras palabras, en el último 5% de votación, Morales incrementa el promedio de votación en un 15% comparado con el 95% anterior. Y ellos dicen que eso es imposible desde un punto de vista estadístico. Algo parecido a lo que ocurrió aquí. Hasta el 90%, Leonel Fernández iba ganando y después en el último 10%, por el tema del sur, gana el candidato oficialista. Frente a ese estudio preliminar, Evo Morales lo que decide es, señores, vamos a otras elecciones. Pero las protestas siguieron. Pero ¿cómo vamos a otras elecciones si hubo un fraude? En ese momento la policía no salió a reprimir a los manifestantes y el jefe del ejército invitó públicamente a Morales a que renunciara. Ahora se habla de golpe de Estado. A Morales no lo metieron preso. Morales renunció. Se asiló en México y entonces asumió la presidencia la señora Yanina Áñez, que ya era vicepresidenta. Se dice que hubo un golpe de Estado, que hubo una ilegalidad, porque la ilegalidad principal la promovió Evo Morales por ese afán, ese síndrome latinoamericano de sentirse insustituible, de sentirse que sin él, él tenía que seguir porque él ahora iba a reelegirse hasta el 25, hasta el 24, y de ahí iba a volver hasta el 29 y hasta el 34. Lógicamente sin institucionalidad y con su Congreso, con su tribunal, con su todo. Ha dejado a ese país ahora en una situación que nadie sabe lo que va a pasar. En esta semana, señores, el tema ha sido la auditoría al voto automatizado, que la Junta se comprometió a hacerlo en febrero, pasó octubre y ahora en noviembre ellos seleccionan una empresa que se llama Deloitte. Deloitte es una de las 4 grandes auditoras. Esta tiene sede en Inglaterra. Pero a su vez esas 4 grandes auditoras tienen filiales, franquicias. Vamos a decirlo así. Aquí como hay Burger King, aquí hay McDonald's, etc. De igual manera, aquí hay franquicias de esas empresas. Seleccionaron a Deloitte de Costa Rica. Inmediatamente la prensa empezó a sacar sanciones que la Deloitte había sufrido en otros países. Pero eso no le quitaba mérito. El problema es que la Deloitte de Costa Rica era socia, accionista de la Deloitte Dominicana. Y la Deloitte Dominicana, de mi amigo José Luis de Ramón, brillante economista, tiene varios contratos con el Estado. Y participó en la licitación de Punta Catalina. Entonces, ahí había un conflicto de interés. Fue una metida de pata de la Junta. Finalmente, el presidente, qué bueno, entre otras cosas, reconoció que ellos cometieron errores en la primaria. Por ejemplo, permitir que se siguiera votando hasta la medianoche cuando se estaba dando cómputo. Ahí fue donde tuvo el maco. Él dijo, Deloitte se retiró. Ahora ustedes los partidos decidan. Mire, yo he dado una fórmula que no nos va a costar nada. Pidámosle a la OEA que traiga aquí los técnicos que mandó a Bolivia. Vamos a hacerlo así. Y vamos a hacer una auditoría de todo. Si no hay nada, si todo está limpio, mejor para la Junta. Pero vamos a invitar a la OEA, que la OEA no va a cobrar un solo centavo. No va a cobrar. Ahora está el debate que si va o no va el voto automatizado. Señor, el problema del voto automatizado es que aunque usted le haga una auditoría ahora, lo pueden truquear. Y el problema no está en que se cuente manualmente, sino en la transmisión, que puede ser hackeada. Puede pasar algo parecido a Bolivia, por eso hay que pensarlo muy bien antes de irse con el voto automatizado. Hay que pensarlo muy bien, porque si lo que ocurrió ahora ocurre en mayo, este país va a caer en lo mismo que Bolivia. Si después que las encuestas están dando ganador a alguien, de repente gana el candidato oficial en primera vuelta, ¿qué va a pasar, señores? Entonces,
para usarse voto automatizado, yo diría que a lo sumo en las elecciones municipales, pero en las presidenciales no. Ahí vamos a usar boletas, vamos a rayar boletas en las presidenciales. Por otro lado, señores, se firmó la coalición. Encabeza el PRM y el Partido Reformista a Juntos Podemos. Juntos Podemos es la Fuerza Nacional Progresista, el Partido Humanista, el PUN. Son 8 partidos. Algunos de esos partidos apoyan la candidatura de Luis Abinader y otros apoyan la candidatura de Leonel Fernández. Hay pánico en Wall Street. Han querido despectivamente llamar de que la alianza de Maco con Cacata. Siempre las alianzas son entre entes diferentes, pero al PLD no le luce hablar de alianza de Maco con Cacata. El PLD llegó al gobierno porque Bosch y Balaguer, rivales toda la vida, le levantaron la mano a Leonel Fernández. Eso fue una alianza de Maco con Cacata. Pero señores, Balaguer metió preso y expulsó a Wessing en el año 70 y lo sentó y le dijo, golpista impenitente. Y después Wessing regresó y Balaguer lo incorporó, aliado. Wessing en la revolución del 65 era el CEFA y estaba el PRD. Peña Gómez incorporó al partido quisqueyano. Entonces aquí no pueden hablar. Claro. ¿Qué ocurre? Que esa alianza le va a quitar muchos senadores al gobierno. Usted se imagina, por ejemplo, Eduardo Estrella en Santiago. Él de por sí tiene muchos votos. Pero Eduardo Estrella se le va a sumar los votos del leonelismo. En Nagua, 2 primos. En Nagua compitieron 2 primos. El senador actual y su primo. Y eso fue cabeza con cabeza en las elecciones del 16. Pero ahora el candidato del PRM con los votos del leonelismo. Entonces, eso es bueno para la democracia. No es bueno que el presidente tenga su Congreso, ni su justicia. Eso no es bueno, porque eso no es democracia. Qué bueno que el Senado quede repartido en 3 bloques, PRM, PLD y Fuerza del Pueblo. Que nadie tenga mayoría, porque eso se va a replicar también en la Cámara de Diputados. En los municipios es posible que el gobierno arrase, pero eso no importa. Lo importante es el Congreso. Un Congreso así es una garantía para el fortalecimiento de la democracia. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, tal como anunciamos. Nuestro invitado es el doctor Feli Hernández, médico, fue director del Hospital Ney Arias, pero él viene en su condición de vocero de la Fuerza del Pueblo.